¿Cancelarías tu boda si tu prometida invitara a tus abusadores a escondidas? Mi novia contactó en secreto a los hermanos que hicieron de mi infancia un infierno. Los invitó a nuestra fiesta de compromiso. La gente cambia. Necesitas darles una oportunidad, me dijo. Cuando me negué a verlos, me llamó dramático. Así que terminé nuestra relación de 3 años. Tengo 28 años. Hasta hace poco, pensaba que finalmente había construido la vida que siempre soñé, una relación amorosa con Gwen, una mujer que parecía entenderme completamente, y la promesa de un futuro muy lejos de la pesadilla de mi infancia. Me equivoqué en todo. Para entender por qué una llamada telefónica pudo destruir 3 años de amor y planes, necesitas saber sobre Darwin y Samantha, mis hermanos mayores, mis torturadores, y la razón por la que aprendí a dormir con un ojo abierto. Desde afuera, parecíamos cualquier familia de clase media en Guadalajara. Papá trabajaba como ingeniero, mamá era maestra de primaria, y vivíamos en una casa bonita en una colonia tranquila. Pero dentro de esas paredes, Darwin y Samantha habían creado su propio reino retorcido, y yo era su súbdito favorito. Darwin era 4 años mayor que yo, construido como jugador de fútbol americano desde adolescente, con los hombros anchos de nuestro padre y la inteligencia calculadora de nuestra madre. Pero donde nuestros padres usaban sus mentes para el bien, Darwin usaba su fuerza y astucia contra alguien que no podía defenderse, yo. Su tortura favorita era obligarme a comer tierra del jardín. Me sujetaba con su peso superior, frotando mi cara contra el suelo mientras susurraba que me haría más fuerte. Cuando inevitablemente me derrumbaba llorando, negaba con la cabeza con disgusto y me decía que era débil, que necesitaba aprender a ser hombre. El sabor de esa tierra permanecía en mi boca durante horas, un recordatorio constante de mi impotencia. Samantha era peor porque era más inteligente en su crueldad. 2 años mayor que yo, había perfeccionado el arte de la guerra psicológica para cuando llegó a la secundaria. Rompía mis juguetes, no violentamente, sino cuidadosa y metódicamente, y luego convencía a nuestros padres de que yo los había destruido en un arranque de torpeza. Cuando intentaba explicar lo que realmente pasaba, ella ya me había pintado como un mentiroso habitual, un niño problemático que inventaba historias para evitar responsabilidades. Pero su obra maestra de tormento era su colaboración. Durante las reuniones familiares, mientras tíos y tías llenaban nuestra casa de risas y conversación, Darwin y Samantha me encerraban en el sótano. Le decían a nuestros padres que estaba arriba jugando videojuegos, que prefería estar solo. Nadie nunca verificaba. Me sentaba en ese sótano oscuro durante horas, escuchando los sonidos de la felicidad familiar filtrándose a través del piso. Las risas amortiguadas, el tintineo de vasos, y las conversaciones cálidas eran como tortura, un recordatorio de todo de lo que era excluido. Contaba los minutos hasta que recordaran que existía. El abuso físico escaló cuando crecimos. Cuando tenía 12 años, usé accidentalmente el cepillo de dientes de Darwin una mañana, un error simple que cualquier familia normal reiría. La respuesta de Darwin fue empujarme por las escaleras. La caída me rompió el brazo en 2 lugares, y el dolor fue insoportable. En el hospital, mientras nuestros padres lidiaban con el papeleo, Darwin se sentó junto a mi cama y se inclinó cerca de mi oído. Si le dices a alguien lo que realmente pasó, susurró, su voz calmada y conversacional, me aseguraré de que nunca vuelvas a caminar. ¿Me entiendes? Entendí perfectamente. Les dije a los doctores que había estado corriendo y me caí, que fue mi culpa por ser descuidado. Darwin asintió con aprobación y apretó mi hombro bueno como un hermano mayor cariñoso. Los métodos de Samantha eran más sofisticados pero igual de devastadores. Invitaba amigas específicamente para humillarme. Su juego favorito era convencerlas de que yo era adoptado, que nuestros padres me habían recogido por lástima. Entrenaba a sus amigas para que me hicieran preguntas sobre mi adopción hasta que me derrumbaba en lágrimas. Luego ella entraba a consolarme frente a nuestros padres, jugando el papel de la hermana mayor protectora. El daño psicológico que infligieron fue constante y metódico. Me convencieron de que no valía nada, que nuestros padres solo me mantenían por culpa de tener un hijo tan feo y estúpido. Me hicieron creer que nadie me amaría jamás, que era fundamentalmente incapaz de ser amado. Nuestros padres no eran abusivos ellos mismos, pero estaban completamente ciegos a lo que pasaba bajo su propio techo. Trabajaban muchas horas y confiaban en Darwin y Samantha para cuidarme, nunca cuestionando la versión de los eventos que les daban. Cuando intentaba decirles la verdad, mis hermanos ya habían preparado el terreno, pintándome como un buscador de atención celoso que inventaba historias para meterlos en problemas.
Mateo solo tiene mucha imaginación, decía Samantha con una sonrisa preocupada. Se pone celoso cuando Darwin y yo recibimos elogios por nuestras calificaciones, así que intenta inventar historias sobre que somos malos con él. Los niños son niños, agregaba Darwin con un encogimiento de hombros. Solo es sensible. Tal vez madurará cuando sea mayor. Nuestros padres, exhaustos del trabajo y agradecidos por la aparente ayuda de sus hijos mayores, creían cada palabra. Cuando cumplí 18, corrí tan lejos como pude. Una beca para una universidad al otro lado del país se convirtió en mi salvavidas, 3000 kilómetros entre yo y las personas que habían hecho de mi existencia una pesadilla viviente. Trabajé empleos de medio tiempo para mantenerme, determinado a nunca depender de mi familia nuevamente. Durante los primeros años, todavía volvía a casa para las fiestas. Darwin y Samantha se habían quedado en nuestra ciudad natal, casándose jóvenes y formando sus propias familias. Nuestros padres estaban encantados de tener nietos cerca, y de repente cada conversación giraba alrededor del hijo de Darwin o la hija de Samantha. Durante esas visitas, Darwin y Samantha actuaban como si nuestra infancia hubiera sido perfectamente normal. Se reían de viejos tiempos y recordaban memorias que habían sido experiencias traumáticas para mí. Cuando ocasionalmente mencionaba incidentes específicos de abuso, agitaban sus manos desdeñosamente y me decían que era demasiado sensible. Los niños hacen cosas malas a veces, decía Samantha con una sonrisa condescendiente. No puedes guardar rencores para siempre, Mateo. Somos adultos ahora. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 años durante una visita de Navidad. El hijo de Darwin, Jason, tenía 5 años, la misma edad que yo tenía cuando el abuso de Darwin había alcanzado su punto máximo. Vi con horror cómo Darwin enseñaba a su hijo a luchar, siendo demasiado rudo con un niño que lloraba y le rogaba que parara. Los niños necesitan endurecerse, dijo Darwin, moliendo a su hijo contra la alfombra mientras el niño sollozaba. Me miró con esa misma sonrisa fría que recordaba de nuestra infancia. Mi hijo no va a ser débil como su tío. En ese momento, me vi a mí mismo a los 5 años, indefenso, aterrorizado, y rodeado de adultos que no podían o no querían protegerme. No podía quedarme de brazos cruzados y ver a Darwin infligir el mismo trauma en su propio hijo que había infligido en mí. Llevé a Darwin aparte esa noche y le dije que estaba siendo demasiado rudo con Jason, que necesitaba calmarse. La respuesta de Darwin fue inmediata y escalofriante. Se rió de mí, esa misma risa desdeñosa que había escuchado 1000 veces creciendo. No tienes derecho a decirme cómo criar a mi hijo, dijo. Sigue siendo el mismo niño patético que lloraba por todo. Nunca llegarás a nada, y todos lo saben. Luego fue directo a la yugular, atacando lo único bueno que había encontrado en mi vida. Esa novia tuya, Gwen, solo se queda contigo por lástima. Se irá eventualmente cuando se dé cuenta de que perdedor eres. Terminarás solo, justo como te mereces. Esa noche, empaqué mis maletas y me fui sin despedirme. Bloqueé a Darwin y Samantha en todas las plataformas, cambié mi número de teléfono, y les dije a mis padres que había terminado con las reuniones familiares y mis hermanos iban a estar allí. Intentaron convencerme de arreglar las cosas, pero había terminado. Algunos puentes necesitan ser quemados. Durante 3 años, viví en paz bendita. Me sumergí en mi carrera, construí amistades genuinas con personas que respetaban mis límites, y lentamente comencé a sanar del trauma de mi infancia. Y luego conocí a Gwen. Gwen era todo lo que nunca me había atrevido a esperar. Hermosa, inteligente, amable, y lo más importante, venía del tipo de familia que solo había visto en películas. Sus padres, Roberto y Elena, me recibieron con los brazos abiertos desde la primera invitación a cenar. Su hermana, Clara, era solidaria y cariñosa, el tipo de relación entre hermanos que siempre había soñado tener. Cuando le conté a Gwen sobre mi infancia, sobre Darwin y Samantha y las razones por las que había cortado contacto con la mayor parte de mi familia, se horrorizó y fue completamente solidaria. Nunca sugirió que debería darles otra oportunidad o arreglar las cosas. Simplemente aceptó que yo sabía lo que era mejor para mi salud mental y seguridad. La familia no se trata de sangre, me dijo una noche mientras hablábamos sobre el futuro. Se trata de personas que te aman y te apoyan. Ahora tienes eso con nosotros. Por primera vez en mi vida, entendí cómo se veían las relaciones familiares saludables. Las cenas dominicales con los padres de Gwen eran revelaciones, sin corrientes ocultas de crueldad, sin caminar sobre cáscaras de huevo, solo calidez y aceptación genuinas. Nos mudamos juntos después de 1 año,
comenzamos a hablar de matrimonio después de 2. Cuando propuse matrimonio hace 6 meses, la alegría de Gwen fue contagiosa. Dijo que sí entre lágrimas felices, y comenzamos a planear un futuro que parecía perfecto en todos los sentidos. La fiesta de compromiso se suponía que sería pequeña e íntima, solo nuestros amigos más cercanos y familia inmediata. Los padres de Gwen ofrecieron organizarla en su hermosa casa, y enviamos invitaciones a unas 30 personas 3 semanas antes del evento. Todo estaba cayendo en su lugar exactamente como lo habíamos soñado. Debí saber que era demasiado bueno para durar. El lunes pasado, llegué a casa temprano del trabajo, esperando una noche tranquila con Gwen. Podía escucharla en la cocina hablando por teléfono, su voz animada con emoción. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando escuché algo que me detuvo en seco. «Oh, va a ser una sorpresa tan hermosa», estaba diciendo, prácticamente riéndose con anticipación. «Estoy tan emocionada de ver su reacción cuando vea quién está allí. Va a ser tan emotivo y perfecto». Luego dijo los nombres que hicieron que mi sangre se congelara en mis venas. Darwin y Samantha vienen manejando desde Guadalajara. He estado mensajeándome con ellos durante semanas, y están tan emocionados como yo. La familia debe estar junta para momentos como este, ¿sabes? Creo que en el fondo, Mateo quiere reconectarse con ellos, pero es demasiado terco y orgulloso para dar el primer paso. Esta va a ser mi regalo para él. Me quedé en nuestro pasillo, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. La mujer que amaba, la mujer que había prometido protegerme y apoyarme, había ido a mis espaldas e invitado a mis abusadores a lo que se suponía que sería uno de los días más felices de nuestras vidas. La conversación continuó, y cada palabra fue como un cuchillo en mi pecho. La persona del otro lado, probablemente su hermana Clara, debe haber expresado alguna preocupación, porque Gwen comenzó a defender su decisión. Sé que ha sido resistente a la idea, pero honestamente, está siendo ridículo al guardar rencores de la infancia. Darwin y Samantha son adultos ahora con sus propias familias. Han crecido y cambiado. Mateo solo necesita superar estos problemas de la infancia y darles una oportunidad de mostrar cuánto han cambiado. Hizo una pausa, escuchando, luego continuó con absoluta certeza en su voz. Confía en mí, entiendo a Mateo mejor de lo que él se entiende a sí mismo a veces. En secreto quiere esta reconciliación, puedo notarlo. Solo es demasiado orgulloso para admitirlo. Cuando los vea allí, apoyándonos y celebrando nuestro compromiso, se dará cuenta de que tenía razón. Va a sanar a toda su familia. Salí silenciosamente de la casa y conduje durante 2 horas, mi mente tambaleándose con la magnitud de su traición. Gwen había ignorado todo lo que le había contado sobre Darwin y Samantha. Había descartado mi trauma como problemas de la infancia, y decidió que sabía que era mejor para mí que yo mismo. Había contactado a las 2 personas que nunca quería volver a ver y las invitó a infiltrarse en la vida que había pasado años construyendo lejos de su alcance. Cuando finalmente regresé a casa, Gwen estaba tarareando mientras hacía la cena, prácticamente brillando de emoción por su sorpresa secreta. La vista de su felicidad, sabiendo en qué se basaba, me hizo sentir enfermo. Esperé hasta después de la cena para confrontarla. Le dije con calma que había escuchado su llamada telefónica y que Darwin y Samantha absolutamente no eran bienvenidos en nuestra fiesta de compromiso. Necesitaba desinvitarlos inmediatamente. El rostro de Gwen cayó, no con comprensión o remordimiento, sino con decepción de que su sorpresa había sido arruinada. «Oh, Mateo», suspiró, como si fuera un niño petulante teniendo una rabieta. «He pasado semanas planeando esta reunión. Sé que eres resistente al principio, pero una vez que veas lo felices que están todos, me lo agradecerás. Darwin y Samantha están tan emocionados de celebrar con nosotros». Intenté otra vez, explicando tan pacientemente como pude por qué tenerlos en nuestra fiesta sería devastador para mí. Le recordé los incidentes específicos de abuso que había compartido con ella, las razones por las que había cortado contacto, los años de terapia que había necesitado para recuperarme de su trato. Gwen rodó los ojos, literalmente rodó los ojos, y dijo que estaba siendo dramático. «La rivalidad entre hermanos es normal, Mateo. Lo estás haciendo sonar como si fueran monstruos, pero ellos también eran niños. Darwin y Samantha son adultos ahora con sus propios hijos. La gente cambia y madura. Necesitas darles una oportunidad de mostrarte que son diferentes ahora». La conversación se salió de control desde ahí. Cada intento que hice de explicar la gravedad de lo que me habían hecho fue recibido con desprecio y minimización. Gwen se negó a reconocer que mi trauma era real o válido.
Seguía insistiendo en que sabía que era mejor para mí, que estaba tratando de ayudarme a sanar. Nuestros futuros hijos merecen conocer a sus tíos, dijo, como si la decisión ya estuviera tomada. Estoy pensando en el futuro de nuestra familia, Mateo. No puedes huir de tus problemas para siempre. Cuando le dije que la fiesta estaba cancelada si Darwin y Samantha venían, dijo que estaba siendo ridículo y se fue furiosa a la cama. Pasé esa noche en el sofá, mirando el techo y dándome cuenta de que la mujer con la que planeaba casarme acababa de mostrarme que no respetaba mis límites, mis experiencias, o mi derecho a protegerme de personas que me habían lastimado. A la mañana siguiente, cuando le dije nuevamente que hablaba en serio sobre cancelar la fiesta, Gwen soltó la bomba que hizo todo final. Ya confirmé con Darwin y Samantha que vienen, dijo. Es demasiado tarde para cambiar planes ahora. Probablemente ya salieron de Guadalajara. Ese fue el momento. El momento en que me di cuenta de que Gwen se preocupaba más por su fantasía de una reunión familiar perfecta que por mi seguridad y salud mental. Había hecho su elección, y no era yo. Empaqué una maleta y fui a quedarme con mi amigo Jaime, necesitando espacio para pensar qué hacer. Gwen llamó repetidamente, dejando mensajes de voz alternando entre acusaciones de que estaba siendo infantil y disculpas a medias que aún insistían en que sus intenciones eran buenas. La fiesta de compromiso se suponía que sería un sábado. El viernes por la mañana, llamé a los padres de Gwen y les expliqué la situación. Roberto y Elena estaban impactados e inmediatamente cancelaron todo, llamando a todos los invitados para informarles que la fiesta estaba cancelada debido a circunstancias familiares. Gwen estaba furiosa cuando se enteró de lo que había hecho. Me llamó gritando sobre cómo la había avergonzado frente a todos, cómo había arruinado el día más importante de nuestra relación por algo estúpido. Mientras estaba en el trabajo ese viernes, volví a nuestro apartamento para recoger más de mis pertenencias. Lo que encontré allí cambió mi comprensión de su traición de devastadora a completamente imperdonable. En su escritorio había una pila de correos electrónicos impresos entre Gwen y mis hermanos, que databan de 6 semanas atrás. No solo los había invitado a la fiesta, había estado planeando una campaña integral de reconciliación. Y el contenido de esos correos me hizo sentir físicamente enfermo. Gwen le había dicho a Darwin y Samantha que los extrañaba pero era demasiado terco para contactarlos. Afirmó que hablaba de ellos todo el tiempo y lamentaba haber cortado contacto. Me pintó como un hombre herido y confundido que desesperadamente quería a su familia de vuelta pero no sabía cómo pedir ayuda. Darwin y Samantha habían interpretado sus papeles perfectamente, elaborando respuestas que habrían engañado a cualquiera que no conociera su verdadera naturaleza. Darwin escribió sobre recordarme como un niño sensible, y deseando haber sido más comprensivo. Samantha escribió sobre querer ser hermanos cercanos otra vez y lo emocionados que estaban sus hijos de conocer a su tío. Pero las respuestas de Gwen fueron la parte más dañina. Escribió sobre lo difícil que yo estaba haciendo, cómo tenía que manejar mis emociones cuidadosamente. Me describió como teniendo problemas de confianza y necesitando ayuda para superar el trauma infantil. Me llamó terco y dijo que guardaba rencores por cosas menores. Lo peor fue que Gwen había compartido detalles de mis sesiones de terapia con ellos. Les contó sobre mis pesadillas, sobre cómo a veces me estremecía cuando la gente alzaba la voz, sobre disparadores específicos que me enviaban a ataques de pánico. Le había dado a mis abusadores un mapa detallado de todas mis vulnerabilidades. Un correo de Darwin hizo que mis manos temblaran mientras lo leía. Agradeció a Gwen por la información sobre mis disparadores y dijo que le ayudaría a acercarse a mí con cuidado en la fiesta. Prometió ser gentil conmigo ya que era tan sensible sobre el pasado. Gwen le había entregado a mis torturadores de infancia un manual sobre cómo manipularme y controlarme. Había traicionado cada confidencia que había compartido con ella y me había entregado a las personas que habían pasado años enseñándome que no valía nada. Los dejé en la mesa de la cocina junto con mi anillo de compromiso y una nota. La nota era simple: no puedo casarme con alguien que me traicionaría tan completamente. Hemos terminado. No me contactes. Me quedé en el lugar de Jaime mientras planeaba mi próximo movimiento. Gwen llamó constantemente, dejando mensajes que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones enojadas de que estaba exagerando. No respondí ninguna. 2 días después, Darwin me llamó. Mi número no había cambiado, simplemente lo había bloqueado años atrás. Debe haber usado un teléfono diferente, porque la llamada pasó. Su voz era exactamente la misma que recordaba, calmada y razonable en la superficie, pero con un trasfondo que me hacía temblar. Oye, hermanito, dijo, como si acabáramos de hablar ayer.
Escuché que hubo algún tipo de malentendido sobre la fiesta. Gwen explicó lo lastimado que has estado sobre nuestra infancia, y quería comunicarme para aclarar las cosas. ¿Qué tal si nos vemos para un café y hablamos como adultos? Colgué inmediatamente y bloqueé ese número también. Pero el daño estaba hecho. Darwin ahora sabía que todavía estaba en la misma área, todavía alcanzable. La cacería había comenzado. 2 días después, Samantha apareció en el apartamento de Jaime. No tengo idea de cómo descubrió dónde me estaba quedando, pero ahí estaba, parada en la puerta con una bolsa de regalo y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Jaime abrió la puerta y vino a buscarme, luciendo sacudido después de hablar con ella. Cuando aparecí en la entrada, el rostro de Samantha se iluminó con falsa alegría. Mateo. Dios mío, mírate. Manejé 8 horas para verte porque escuché que estabas molesto por la fiesta. Te traje algo de los niños. Sacó una tarjeta de papel de construcción cubierta de brillantina y dibujos de figuras de palitos. La hicieron para su tío Mateo. Están tan emocionados de finalmente conocerte. La manipulación era obvia pero efectiva. Estaba usando a sus hijos como palanca emocional, justo como nuestros padres habían hecho cuando corté contacto por primera vez. Tomé la tarjeta y le dije que llamaría a la policía si no se iba inmediatamente. Por solo un segundo, su máscara se deslizó. Vi esa misma mirada fría y calculadora que solía darme cuando éramos niños, la mirada que decía que ya estaba planeando su próximo movimiento. Luego la sonrisa dulce regresó. Entiendo que necesitas espacio, dijo, como si fuera la razonable en esta situación. Estaré en la ciudad unos días más si cambias de opinión. Esa noche, Gwen apareció en el apartamento de Jaime. Había estado llorando y se veía terrible, pero acepté hablar con ella afuera. Inmediatamente se lanzó a disculparse, diciendo que había cometido un error pero que sus intenciones habían sido buenas. Pero luego dijo las palabras que me dijeron que todavía no entendía lo que había hecho mal. Conocí a Darwin y Samantha mientras estaban en la ciudad, y honestamente, Mateo, parecen personas realmente agradables que genuinamente quieren reconectarse contigo. Tal vez ha sido demasiado duro al cortarlos completamente. Incluso después de ver lo molesto que estaba, incluso después de presenciar el caos que sus acciones habían causado, Gwen todavía creía a Darwin y Samantha sobre mí. Todavía pensaba que sabía mejor que yo sobre mi propia familia. Le dije que habíamos terminado y que necesitaba dejar de contactarme. Se derrumbó llorando, prometiendo que nunca volvería a hablar con Darwin y Samantha si tan solo le diera otra oportunidad. Pero era demasiado tarde. La confianza se había ido completamente. Han pasado 4 meses desde el último incidente de acoso. Solicité un traslado a la oficina de mi empresa en otro estado, y mi jefe lo aprobó inmediatamente. Encontré un nuevo apartamento, comencé a hacer arreglos para mudarme, y empecé el proceso de desaparecer de su alcance una vez más. Ahora tengo un trabajo que disfruto, un apartamento que amo, amigos que me respetan, y un sentido de paz que nunca pensé posible. Las pesadillas mayormente se han detenido. La hipervigilancia constante se ha desvanecido a una precaución manejable. He dejado de disculparme por cortar a personas tóxicas de mi vida. He dejado de explicar mis decisiones a personas que no las entienden. He dejado de intentar convencer a alguien de que mi trauma es real o válido.